Hola a todos y bienvenidos. En este video hablaremos del proceso comunicacional, uno de los puntos fundamentales si queremos crear un buen mensaje comunicacional y particularmente un buen mensaje publicitario. Bienvenidos. Para explicar cuál es el proceso de la comunicación en el mercadeo, podríamos trabajar modelos sumamente complejos. Pero en este caso quiero presentar un modelo que es bastante simple, porque es un modelo que agrupa básicamente el esquema comunicacional en dos conceptos fundamentales. Por un lado tenemos lo que denominamos los conceptos de definición previa, es decir, aquellos conceptos que incluso antes de coger el lápiz y papel, antes de empezar a hacer la pieza como tal, ya deberíamos tener claros. Y lo segundo ya son los conceptos particularmente que tienen que ver un poco más con la realización de la pieza como tal. Quizás la frontera sea un poco, digamos que borrosa, pero a lo largo del video lo vamos a entender con mayor claridad. Comencemos explicando entonces los conceptos de definición previa. Los conceptos de definición previa se dividen en dos. Por un lado debemos considerar la intención comunicativa y por el otro lado los códigos comunicacionales que se van a compartir entre el emisor y el receptor. Sobre los códigos ya hemos hablado un poco, quizás ahorita repasemos un poquito de qué estamos hablando con ello, pero sobre la intención comunicativa apenas vamos a comenzar a hablar. ¿Qué es ese asunto de la intención comunicativa? Cuando hablamos de intención comunicativa estamos hablando básicamente de qué es lo que queremos que haga la comunicación. A veces la comunicación se hace para informar, a veces se hace para emocionar, a veces se hace simplemente porque queremos generar belleza con la comunicación y que esta belleza también haga que la comunicación o que las personas hablen de esa comunicación. Hay muchas intenciones diferentes. Básicamente es importante comprender que hablar de las intenciones comunicativas implica hablar de un asunto fundamental que es el asunto de la función del lenguaje. El lenguaje como tal tiene diversas funciones, pero en términos comunicacionales publicitarios, o pues, comunicacionales de marketing más bien, hay 6 lenguajes o 6 funciones del lenguaje que son sumamente importantes de estudiar. ¿Cuáles son esas funciones? Estamos hablando de la función apelativa o connotativa, número 1, la función estética o poética, número 2, la función fática, número 3, la función referencial, número 4, la función emotiva, número 5, y la función metalingüística, número 6. Los nombres pueden sonar un poco complicados, no se preocupen. Con ejemplos es mucho más claro cada una de estas funciones. Entonces, comencemos por la primera de ellas. Vamos a empezar a hablar de la función apelativa o connotativa. Hombre, ¿de qué estamos hablando? La función apelativa es la que pretende promover la acción o una acción en particular. En este caso, por ejemplo, la acción de compra del producto. Un ejemplo típico en esta comunicación lo encontramos en este caso que estamos viendo en la pantalla de Sodimac. ¿Listo? Es un caso en el cual básicamente lo que se está diciendo es vaya ya y haga esta acción. ¿Perfecto? Estamos apelando a que la persona haga una acción particular. ¿Perfecto? Esta apelación es importante entenderla, porque muchas veces la publicidad que suele ser más efectiva suele ser publicidad que tiene esas características. ¿Siempre? No, no siempre. Pero en términos del movimiento habitual de mercancía, suele ser el tipo de producto, el tipo de promoción, que puede hacerse para que esos productos salgan del inventario. Ese puede ser un tipo de comunicación con una intención que puede ser bastante útil. Vamos con la segunda. La función estética o poética. La función estética o poética lo que pretende hacer es llamar la atención sobre el mensaje. ¿A partir de qué? A partir básicamente de recursos literarios. Estos mensajes son los mensajes normalmente bonitos. Son los mensajes que llaman la atención porque la estética de la pieza como tal es tan poderosa que te obliga a más o menos hablar de ella. En este caso estamos viendo un ejemplo muy bonito con una marca de vodka que está básicamente haciendo, como pueden ver, un piano hermoso a partir de sus botellas. Este es un buen caso de una comunicación con una intención estética o poética. Pero hay más casos, recuerden. Otro de los tipos de funciones comunicativas es la función fática. La función fática también pretende crear una acción, pero normalmente esta acción lo que trata de hacer es que la relación que se cree con el consumidor no sea solamente de la acción inmediata, sino que sea una acción de más largo plazo, que sea una acción que crezca y pase simplemente del primer contacto.
Este tipo de comunicación es la que busca la implicación con el receptor, es decir, la que busca que la persona se vincule con más acciones durante un periodo de tiempo que puede ser un poco más largo. Y en ese aspecto son un buen estilo de comunicación. Suele ser muy usado en campañas como la que estamos viendo en el ejemplo, que es una campaña del tipo de mercadeo social o alimentemos a un alguien que esté necesitando. Este puede ser un tipo de campañas que puede ser útiles. Porque recuerden, lo que este pretende hacer es mantener una relación durante un tiempo un poco más largo, que es una de las cosas que las campañas sociales suelen tratar de generar. Vamos con un tercer tipo. Ahora es la función referencial. La función referencial es muy usada en la publicidad, porque básicamente lo que trata de hacer es ofrecer simple y llanamente referencias sobre el producto, es decir, dar a conocer algo sobre el producto. Este tipo de comunicación a veces tiene problemas y es que muchas empresas ponen excesos de información en lo que están tratando de hacer. Otras, en cambio, tratan de ser un poco más breves y a veces generan mayor limpieza en el mensaje, lo cual suele ser un asunto bastante deseado. Claro, eso dependerá de cada una de las piezas y de un motivo particular. Pero en este caso que estamos viendo, simplemente para que tengamos el concepto, estamos hablando de que la función referencial lo que quiere es dar algo de información sobre el producto. Vamos a hablar ahora de la función emotiva. La función emotiva lo que hace es que quiere asociar una emoción que tiene la persona con el producto en particular. ¿Listo? Es decir, queremos cómo asociar las emociones que transmite el producto o que desea transmitir el producto con lo que el espectador quisiera sentir, con lo que la persona que ve la comunicación quisiera sentir. Un ejemplo muy típico es el ejemplo de la publicidad de pañales. Si se han dado cuenta, pues si alguno ha tenido que cambiar un pañal sabe que no es la labor más agradable del mundo. Sin embargo, toda la comunicación de la categoría lo que trata de hacer es mostrar esas emociones que la persona quisiera sentir por el hecho de tener hijos o de estar cerca de ellos y quisiera transmitir esta emoción al producto en particular. Por último, vamos a ver la función metalingüística. La función metalingüística lo que hace es que hace que la comunicación hable de sí misma. Este ejemplo es maravilloso. El ejemplo que estamos viendo en esa valla es un muy buen caso de una función metalingüística, porque lo que está hablando es una crema de dientes, hablando de dientes exageradamente fuertes, tan fuertes que son capaces de quitar la propia valla publicitaria. Entonces, es una comunicación que hace que cuando uno la ve, la propia comunicación está hablando a sí mismo. De ahí viene el concepto meta, que se habla a sí mismo o que trata sobre sí mismo. Y esa es otra de las funciones básicas o funciones importantes que tiene que ver en la comunicación. Resumiendo, función apelativa o connotativa, función estética o poética, función fática, función referencial, función emotiva y función metalingüística. Según la función o según la intención comunicativa, vamos a organizar de manera diferente los textos. Vamos a elegir palabras de manera diferente. Vamos a mostrar información diferente. Así que ese es el asunto fundamental por el cual es importante entender los diferentes tipos de funciones comunicativas. Ahora bien, acabo de plantear 6 funciones comunicativas, pero es importante entender que en muchas ocasiones uno puede hacer que un mismo mensaje tenga diferentes funciones al mismo tiempo. Y si lo logra, normalmente consigue mensajes que son un poco más poderosos. Entonces, ya hablamos de los conceptos de definición previa, ahora empecemos a hablar ya de los conceptos de realización de la pieza. Y es muy importante aquí destacar los 3 primeros elementos. Prácticamente vamos a realizarlos o a explicarlos al mismo tiempo esos 3. El elemento de la marca que quiero destacar, el símbolo social que muestra eso, y luego la vinculación de ambos elementos de manera creativa. De hecho, muchas personas cuando explican estos modelos de comunicación suelen reducir la explicación a esos 3 puntos. Básicamente dicen que uno tiene que buscar qué es lo que quiere destacar con un símbolo social que represente eso mismo y luego vincularlos. Y básicamente plantean que ese es casi que todo el modelo. Así que es un punto muy clave y por eso vamos a verlo con un poquito más de detalle. Esto suele ser más claro con ejemplos, entonces veamos un par de ejemplos que nos permitan entender mejor esto. Una marca de relojes que básicamente quiere posicionar un asunto, que es el estatus o básicamente esa percepción de premium que tiene el producto. Y para eso ha buscado 2 elementos importantes o 2 asuntos que tienen significados y significantes sociales y culturales que le resultan parecidos a lo que quiere transmitir. Esos elementos son en este caso el avión y tenemos aquí a
David Beckham, que funciona como un buen modelo para esto. ¿Cómo tratamos de vincular esos dos elementos con la marca en particular? Pues en este caso, el espíritu divino baja y ilumina a un publicista que acaba de crear esta hermosa pieza. Y en esta pieza básicamente lo que queremos mostrar es la forma en la cual está vinculado incluso la marca del producto o el producto como tal con aquellos elementos sociales que significaban aquello que la marca quería decir. ¿Perfecto? Bien, si se acaban de dar cuenta, este ejemplo que acabamos de mostrar pues no es el ejemplo más brillante del mundo, pero es una buena forma de explicar de qué es de lo que estamos tratando de hablar. Pero además, si se dieron cuenta de una pequeña sutileza, aquí estamos planteando al revés dos elementos. Estamos hablando primero de significados y significantes sociales y luego de asociarlo con la particularidad de la marca. Normalmente, en muchos libros, eso es lo que se plantea. Y así es el resultado de esa vinculación. Pero no siempre es el caso. De hecho, en mi experiencia suele ser mucho más útil hacerlo al revés. Es decir, primero encontrar el elemento de la marca que quiero destacar, luego buscar el símbolo social que hace eso y luego buscar la forma de vincular esos dos elementos. Esto se entiende más fácil cuando el ejemplo lo hacemos nosotros mismos. Y para eso quiero coger en este caso un par de casos bastante simples. El primero, vamos a trabajar con Volkswagen, que trabaja un concepto, o bueno, trató de trabajar durante unos años, un concepto fundamental que era el concepto seguridad. Si bien ese concepto es un concepto que es mucho más poderoso en otras marcas, por ejemplo Volvo es el dueño de ese concepto, en particular en este caso nos funciona muy bien para explicar cómo se puede crear una buena pieza publicitaria. ¿Perfecto? Entonces veamos el caso. Tomemos entonces que el elemento fundamental que Volkswagen en aquel momento quería mostrar era básicamente el elemento de seguridad. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso sería pensar cuáles son los símbolos que pueden representar eso en la sociedad. Y el tercer paso es vincular ambos elementos de manera creativa. ¿Bien? Hay muchas respuestas, aquí hay una sola en particular, pero antes de pasar a ella quisiera que se tomaran un momento para pensar en posibles soluciones. De nuevo, ¿qué elementos podrían representar ese concepto de la seguridad? En la sociedad a la cual le vamos a hablar, ¿qué elementos representan seguridad? Muy bien, creo que ya podemos tener por lo menos un par de ideas de qué nos podría permitir hacer eso. Hay muchos posibles elementos. Por ejemplo, en el caso colombiano, digamos que seguridad se puede representar por la vía del arquero de la selección Colombia, que siempre es un arquero muy seguro, tú tranquilo, ¿listo? Y él podría funcionarnos como una imagen que podríamos asociar con la marca. Eso puede ser seguridad. Pero hay otros elementos que también pueden representar seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos del airbag, un airbag dentro de un vehículo como tal representa seguridad. Bueno, no, ese no me gusta mucho, quiero buscar a otro. O quizás el ejército o las fuerzas militares puedan ayudar a representar seguridad. Entonces también podrían ser elementos que se sumaran, ¿listo? Pero en este caso el asunto fue un poco más, digamos, simple, pero al mismo tiempo un poco más interesante. Observen esto. Este es el resultado como tal, esta es la pieza resultado. Un elemento que básicamente transmite seguridad es el elemento del cinturón de seguridad, ¿listo? Una de las cosas que hizo de manera genial Volkswagen en esta pieza es que simplemente representó la seguridad usando el cinturón. ¿Listo? Además, de manera creativa, la vincula con el logo de la marca. Cinturón de seguridad más seguridad igual Volkswagen. ¿Muy bien? Es un ejemplo maravilloso. Pasemos a un segundo ejemplo. Este ejemplo ahora también sigue en la categoría de vehículos. Y ahora estamos hablando de BMW. BMW es una marca, por si no están familiarizados con ella, es una marca que tiene básicamente un insight profundo. Bueno, no un insight, perdón, como una impronta profunda. Y es que BMW todo el tiempo ha trabajado sobre velocidad y potencia. BMW siempre ha querido ser el vehículo potente. Hay una historia maravillosa y es que cuando surgen los vehículos eléctricos, BMW dice, yo no juego ahí. ¿Por qué? Porque esos vehículos no son potentes. Hasta que no haya potencia en esos vehículos yo no voy a estar. Ya cuando la tecnología ha permitido tener vehículos potentes, pues ya BMW empieza a tener vehículos de ese tipo.
Pero en este caso estamos hablando básicamente de un asunto fundamental. Potencia. ¿Cómo podríamos representar la potencia? ¿Cómo podemos representar la velocidad? ¿Cuáles son aquellos elementos que en la sociedad representan eso? De nuevo, pensemos un poco. Me imagino que muchos en este momento estarán pensando un leopardo o en realidad un guepardo porque es un animal muy veloz. Sí, es una buena idea, pero pensemos un poco más. ¿Qué más se les ocurre? Muy bien, si ya tenemos varios elementos, pues entonces evidentemente podríamos buscar muchas posibles soluciones para esta historia. Pero en este caso particular resulta útil, o para usar este ejemplo, una cosa en particular. Los superhéroes. ¿Recuerdan cuáles son los superhéroes más veloces de todos? Si ustedes son fans de DC, pues pensarán inmediatamente en Flash. Si son fan de Marvel, van a pensar en Quicksilver. Básicamente son los dos velocistas más rápidos que se tienen en los universos de los cómics, así que ambos podrían funcionar como ejemplo. BMW en este caso decidió hacer una pieza maravillosa. Observen esto. Tenemos una representación básicamente de Flash como el superhéroe encargado de la velocidad. Esto que me represente los dos elementos que yo como marca quiero transmitir, es decir, velocidad y potencia. Y obtenemos como resultado una hermosa pieza gráfica en la cual tenemos a Flash, el superhéroe más veloz de todos, conduciendo un BMW. Una pieza maravillosa. Sí, evidentemente muchos de ustedes dirán, no, pero ese no es Flash. Bueno, por lo menos espero que alguno de ustedes sea fanático de los cómics y se dé cuenta que ese no es precisamente Flash. Así es. Para evitarse todos los problemas de licencias, pues simplemente no puedes representar al superhéroe directamente como es. Sin embargo, utilizas una serie de elementos que te hagan pensar en él, que te los lleven a pensar en un referente. El rayo amarillo sobre el fondo rojo automáticamente te hace pensar en Flash, porque esa ha sido también la iconografía que ha usado la marca, en este caso la marca Flash, dentro de DC Comics, durante muchísimos años. Bien, aquí tenemos un ejemplo maravilloso de lo que estamos hablando. Cómo vinculamos un elemento que socialmente representa algo con los elementos que mi marca quiere transmitir para obtener como resultado una nueva pieza. Hemos hablado entonces de una serie de elementos fundamentales que son los elementos que nos permiten tener un proceso de comunicación pues, que nos funcione. Ya hablamos de unos elementos previos en los cuales hablamos de cuál es la función del lenguaje y después de eso ya hablamos de que teníamos que conocer los códigos. Luego nos pusimos ya a crear la pieza y hicimos un modelo muy simple con tres elementos primeros. El primer elemento era qué elementos yo quiero mostrar de mi marca. Segundo, busco cuáles son los elementos que socialmente representan eso. Y tercero, los vinculo de alguna forma para dar un mensaje poderoso y contundente. Pero lo último es que tengo que buscar ya el momento comunicacional, es decir, la forma en la cual va a ser más efectivo ese mensaje. Ahí estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando, por ejemplo, del canal adecuado de comunicación. Aunque tengamos una pieza maravillosa, hay que encontrar cuál es el canal en el cual vamos a transmitir ese mensaje para que funcione mejor. Estamos hablando del momento comunicacional, porque tener una buena pieza no es garantía de nada si las personas no ven la pieza. Así que tenemos que buscar cuál es el momento adecuado para transmitir esa comunicación. Hay muchos ejemplos para eso. Quizás uno de mis ejemplos favoritos tiene que ver con una categoría como la categoría de salchichas. ¿A qué horas, si ustedes tuvieran que hacer una comunicación de salchichas, a qué horas harían la comunicación? ¿Lo harían a las 8 de la noche? ¿Lo harían a las 8 de la mañana? ¿Lo harían a las 12 del día? Pues hacerlo a cualquiera de esas horas tiene un costo económico, y es así de fácil. Pero más allá del costo económico, la pregunta es, ¿y cuál es la efectividad de hacerlo a cualquiera de esas horas? Pues la categoría de este tipo de comida, la categoría de salchichas, entendió muy bien que la comunicación en realidad debe hacerse tipo 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque si la hacen a las 8 o 9 de la noche, la persona en realidad ya hizo la comida, ya preparó la comida. En cambio, si lo haces a las 6 de la tarde, que las personas estén saliendo de su horario laboral y a esa hora se antoja del producto, va a comprar el producto para consumirlo esa misma noche. Así que es más efectivo hacer esa publicidad a esa hora. Lo mismo ocurre si lo que quieres es vincular el producto con el almuerzo. Pues puede ser mucho más útil ponerlo a las 10 de la mañana que va a ser la preparación, o a las 11 de la mañana que sea la preparación, en vez de hacerlo a la hora precisa en la que la persona está almorzando. Bueno, cada caso hay que mirarlo con cuidado para encontrar el momento.
Revisados esos asuntos fundamentales, entonces ya básicamente tenemos un poco más claro cuál debería ser el proceso comunicacional. Pero hay un punto que queda pendiente, y es que la efectividad de la pieza no solamente depende de esta serie de factores. Las piezas como tal tienen que ser buenas piezas, tienen que ser bellas piezas. Sobre eso comenzamos a hablar en el próximo video. Nos vemos pronto.